noticias se van sucediendo una tras otra y primero partió todo y lo han bautizado algunos medios con esta fórmula un poquito picante, ¿no? Siempre del desastre de Rancagua. Pero se habla específicamente de una investigación que hay contra 3 jueces o magistrados de la Corte de Apelaciones, que ya es un caso fuerte de investigación, porque estamos hablando de una alta magistratura que imparte justicia. Y no solo eso, hoy día conocemos acusaciones cruzadas entre la Fiscalía, que es parte de nuestro sistema judicial, no dentro del Poder Judicial, pero que también tiene sede en esa región, en la región de O'Higgins. Entonces nos hacemos una pregunta que es bien básica. ¿Qué está pasando con el sistema judicial? ¿Cuánta confianza o falta de confianza provoca en nosotros como chilenas, como chilenos, lo que sucede ahí? ¿Puede pasar en otras regiones también? Vamos a conversar sobre este tema y estamos aquí en Clever con Álvaro Flores, él es vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Álvaro, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, buen día. Yo sé que esta es como la pregunta del millón y es una reflexión más bien, pero ¿qué pasa con nuestro sistema judicial? Yo creo que está en crisis. No tengo ninguna duda de que los hechos que se están investigando, que están en una fase de, podríamos decir, preliminar en materia penal y también en una fase de una investigación de responsabilidad en el mismo órgano judicial, dan cuenta en una dimensión de esos hechos de una crisis a la estructura del Poder Judicial. Perdón, ¿qué significa eso? ¿Cómo la estructura? Para nosotros, una dimensión de los hechos que se han dado a conocer, porque están bajo investigación, dice relación con un tema que como Asociación de Magistrados venimos alertando hace mucho tiempo, que es un conjunto de poderes impropios o que no deben tener jueces en un sistema democrático, que son poderes de nombramiento, de administración de carrera, de injerencia en un conjunto de cuestiones que no son jurisdiccionales. Entonces, cuando usted instala a nivel de cortes de apelaciones, por ejemplo, a nivel de Corte Suprema, a jueces que además de la función de juzgar, que es la única razonable en una democracia, tienen la administración de un conjunto de parcelas de poder, usted genera condiciones, y así ha sido siempre en el sistema chileno, para que se produzcan hechos como los que están siendo investigados. Perdón, para decirlo de otra manera, hoy día los jueces en ciertos momentos de su carrera tienen demasiado poder. Tienen, podríamos decir, demasiado poder, pero por sobre todo tienen un poder que si usted mira comparativamente, cualquier organización judicial del resto del mundo no lo tienen, porque no deben tenerlo. Entonces, allí nosotros hemos puesto la mirada como asociación, hemos hecho propuestas de reforma en esta materia hace un buen tiempo y hemos tenido oídos sordos en la Corte Suprema, en el Poder Político, algo hemos avanzado recientemente con el Ministerio de Justicia. Hemos puesto un punto sobre reforma. Entonces, carrera judicial, administración de recursos, cuestiones de nombramiento no tienen que ser resueltas por jueces. Es una cuestión bastante sencilla. Entonces, usted por eso identifica eventualmente 2 o 3 figuras hoy día cuestionadas dentro de la judicatura que administran cuestiones que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un juez tiene que nombrar un notario? ¿Por qué un juez tiene que nombrar a un conservador de bienes raíces? ¿Por qué tiene que administrar la carrera de otros jueces? No tiene ningún sentido y es un sistema que además fue superado hace 50 años en el mundo. Solo para tener ejemplos, ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Cómo se denomina? ¿Hay entes autónomos? ¿Se generan grupos, lo voy a poner así, bien sencillo, bien en bruto, digamos, grupos aparte que hacen este estudio? ¿Lo hace otro poder del Estado como el Ejecutivo? ¿Cómo se genera todo esto? Es bien sensible el tema políticamente, en cuanto a la estructura política, pero fíjese que si usted mira una constitución en general, por ejemplo una constitución europea, española, portuguesa, italiana, en el artículo de la Constitución lo que se dice es que el Poder Judicial radica en los jueces. Ese es el verdadero Poder Judicial, no en una corporación llena de poderes. Entonces, para administrar las cuestiones básicas que tienen que ver con esta magistratura organizada, porque tenemos que tener jueces, sí, claro, tenemos que nombrarlos, tenemos que disciplinarlos en casos que tengan mala conducta o hacerles efectiva su responsabilidad, se generan en un grupo importante de países, más de 120 países en el mundo. Esa es la respuesta política que dan otras organizaciones, consejos autónomos, es decir, consejos, algunos forman parte del Poder Judicial, pero son especies de consejos técnicos que administran o regulan sobre reglas muy bien establecidas en la ley y en las leyes orgánicas, cuestiones como la carrera, el desplazamiento, la selección de los jueces. Las 3 o 4 cuestiones fundamentales de lo que se llama el gobierno judicial. Otros países con una matriz distinta cultural, como Estados Unidos, Inglaterra. Fíjate que Estados Unidos ni siquiera tiene un poder judicial corporativamente, tiene jueces. Tiene un servicio judicial y tiene jueces.
Usted no se le puede ocurrir que en Estados Unidos haya una Corte Suprema adquiriendo edificios, viendo inversiones inmobiliarias, decretando políticas judiciales. Ellos solo resuelven casos, que es lo relevante. Entonces, todo eso que está de más, si usted elimina un conjunto de focos o condiciones que pueden ser eventualmente condiciones para actos de corrupción. Ahora, separándonos un poco ya de ese tema en específico, que tiene que ver más bien con los jueces, con el Poder Judicial en sí, quiero ampliar un poquito la mirada. Lo que está pasando en la región de O'Higgins, y yo sé que esta es una pregunta más compleja porque tiene que ver con una mirada más política, si queremos, o no sé, de estructura social a lo mejor, pero se juntan varias cosas hoy día de lo que pasa en la región de O'Higgins y uno se pregunta si esto es algo más transversal y puede pasar en otras regiones, porque pasa justo en la región de O'Higgins, pero se están investigando 3 jueces de la Corte de Apelaciones. Pasa que al mismo tiempo quienes están investigando tienen acusaciones cruzadas, y ahí me refiero a lo que está pasando con el fiscal Arias, que es el fiscal jefe de la región, con otro fiscal de la misma región que lo acusa y básicamente lo hacen a través de los medios de comunicación. Entonces uno dice, uno de los dos está mintiendo públicamente y estamos hablando de la gente que está investigando hechos de corrupción. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, esto sigue una escalada para abajo. Y ahora conocemos además que el actual ministro del Interior, que además ha sido senador, diputado por la zona, tenía intercambio de WhatsApp con un alcalde que está siendo investigado por uno de estos mismos fiscales y que le pregunta y que recomienda a un fiscal. En fin, estoy hablando de una suerte de trenza entre poder y justicia que va revelando ciertas formas que se ven bien reñidas con lo que uno podría pensar separación de poderes, con lo que uno podría pensar una buena política. Entonces, ¿cómo miramos o cómo la ciudadanía, mira todo esto? Uno lo mira con sospecha, claramente, pero ¿qué lectura se termina haciendo o cómo digerimos todo esto? ¿Cómo lo interpretamos? Es complejísimo porque hay buenas razones para estar muy preocupados como ciudadanos por los hechos que se están dando a conocer y las dinámicas que se están dando en estas dos organizaciones que son distintas. Yo quiero poner el punto, el Ministerio Público está estructurado sobre una lógica bastante distinta al Poder Judicial, o debiera estar estructurado. Yo creo que cualquiera sean las conclusiones o los elementos que se puedan esclarecer a partir de estos conflictos internos en el Ministerio Público, la situación del Poder Judicial, creo que es importante tomar este escenario y vaciarlo al debate público, y hacer las correcciones que son indispensables. Y hay que hacer correcciones. No tengo ninguna duda. Nosotros hemos planteado incluso la necesidad de una reforma constitucional. Hace más de 10 años que planteamos, por ejemplo, algo que en algún momento incluso concordó la Corte Suprema, que la Corte Suprema debiera estar, por ejemplo, y las Cortes de Apelaciones que también ejercen estos controles, abocadas exclusivamente a lo jurisdiccional. Y eso necesita una reforma constitucional manifiesta o clarísima. Hoy día no sé si están las fuerzas y los empeños políticos con la voluntad para hacer cambios de esta naturaleza, pero allí para nosotros está la base del problema, al menos en lo que tiene que ver con la estructura judicial. Ahora, cuando uno mira esto, en el fondo, y quiero ir a ese tema, cuando uno mira la necesidad de hacer cambios más estructurales, yo lo voy a decir bien en chileno, digamos, donde se necesitan pisar callos, básicamente porque es un poder que se mete con otro poder del Estado, donde hay que reunir fuerzas políticas, y estamos viendo que las mismas fuerzas políticas, por esta forma de estructura, tienen además poder de decisión. Creo que de alguna manera se despliega todo para entender por qué los cambios finalmente no se hacen, ¿no? Bueno, allí uno podría decir están involucrados los incumbentes, ¿no? Que es un tema que de alguna manera, si uno analiza la necesidad de reforma sobre otras instituciones, ha paralizado esta reforma. Sin duda, aquí se necesitan visiones generosas, se necesitan visiones de país, se necesitan visiones a mediano y largo plazo, no el cortoplacismo del rédito político inmediato, es mi sensación. Porque una reforma a una parte importante del Estado, como es por ejemplo el Poder Judicial, o lo que pudiese significar una modificación al Ministerio Público, necesita reconfigurar el poder.
Es muy claro. Y eso necesita visión, disposición y acuerdos políticos. Y ciertamente antes de esos debates hay que escuchar a todos. Hay que escuchar a las asociaciones, hay que escuchar a la ciudadanía, sí, hay que escuchar lo que tenga que decir ciertamente la propia Corte Suprema, que ha defendido este poder corporativo que nosotros hemos querido modificar. Y creo que es una, como se suele decir ya casi a altura de cliché, es una oportunidad para abordar una cuestión que al menos como asociación de magistrados venimos hace mucho tiempo planteando. Te voy a dejar algún par de propuestas, una del año 2015, bases para la discusión de la reforma constitucional del Poder Judicial, otra del año 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los problemas de independencia de la judicatura. ¿Por qué se genera un problema para el ciudadano cuando un juez no es realmente estructuralmente independiente cuando resuelve un caso? ¿Por qué? Porque podría tener a una figura sobre él que está administrando su carrera. Y eso habría que cruzarlo con los hechos que hoy día se están investigando. Eso es muy severo desde el punto de vista, no de las prerrogativas de los jueces, desde los derechos de los ciudadanos. Y esto hay que enfrentarlo, no queda otra cosa que enfrentarlo. Sí, me parece que ese punto es súper fundamental y es la última pregunta, y ya es una opinión más personal, digamos. Todo esto que hemos estado conversando, y yo lo focalizo en Rancagua, pero la mirada general de todo esto que parece una serie de Netflix, digo yo, digamos que podría ser perfectamente, ¿no?, en serie, ¿qué genera en la ciudadanía? Y se lo pregunto a usted como magistrado, ¿qué genera en la ciudadanía que mira al Poder Judicial, que es una parte importante de la institucionalidad y que de alguna manera fija la normativa de nuestro comportamiento social? Yo no tengo ninguna duda que afecta a los niveles de confianza severamente. Ese, el problema es grave. El problema es grave, no, la idea no es minimizarlo, pero una dimensión del problema, al menos de lo que afecta a los jueces que se está investigando, tiene que ver con un acto de corrupción que es gravísimo, porque no puede ser que un funcionario del Estado puesto para ser imparcial eventualmente esté vendiendo resoluciones. Eso es una situación gravísima y no puede minimizarse. Entonces, el impacto en la ciudadanía, la forma como se ha planteado, por lo demás, la forma como se ha planteado esta cuestión del tráfico de influencias y cómo se está develando, no puede sino minar la confianza en las instituciones. Pero como le digo, el tema es qué hacemos. Nos conformamos, nos quedamos paralizados, hacemos un cambio de maquillaje o miramos el fondo y la raíz del problema. Álvaro Flores, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Recuerden www.diarioclever.cl, nos puedes seguir también por el canal de YouTube.